En cada uno de ustedes. Hoy vamos a ver específicamente el último tema de este parcial para la clase. Y esto tiene que ver ya específicamente lo que conocemos como el cambio climático. Creo que en la clase anterior, cuando vimos el calentamiento global, mencionábamos que el clima específicamente es como el promedio de situaciones que se repiten. Por ejemplo, antes era bastante común que, por ejemplo, las lluvias empezaran como el 6 de mayo y que estas se extendían más o menos hasta principios de agosto, que había como una especie de intervalo o canícula que se le conocen. En agosto no llovía y en septiembre volvía a llover, ¿verdad? Entonces eso era sumamente marcado. Por ejemplo, las fechas de los frentes fríos quizás empezaban algunos a llegar a nuestros lados en noviembre y en febrero o marzo dejaban de venir específicamente estos elementos. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, lo que estamos diciendo es que estos factores van a cambiar y que ya no son exactamente iguales a como se han percibido hasta la fecha. Entonces, con estos elementos, lo que nosotros debemos de saber es cómo es que se han producido. Y como, no sé si lo mencioné o no, pero hay una revista que se llama Bloomberg, que es una revista económica, pero tiene publicaciones relacionadas con todas las ciencias. Entonces, ellos aproximadamente ya por el 2016 hicieron una publicación en la cual mencionan de que todos los elementos, pero principalmente la frecuencia o factores del cambio, del aumento de los gases de efecto invernadero, es lo que conlleva que la temperatura en promedio vaya en aumento. Y debemos sí mencionar y conocer esto, que los principales emisores no, por ejemplo, no somos Honduras o acá en Centroamérica, sino que es los países que tienen una mayor industrialización con estos detalles. Entonces, aquí ocurre algo que los países que quizás más liberan estos gases o que más contaminan la atmósfera no son aquellos que sufren las principales consecuencias de realizar esta tarea. Y nosotros somos países que aportamos el 0,01 o 0,05%. Y somos los que vamos a tener principalmente las principales consecuencias de este detalle. Entonces, ciertas anomalías que se han ido observando ya, por ejemplo, es esto del fenómeno del niño y la niña. Esto se empezó a ver allá por la década de los 90 del siglo pasado, y es básicamente el enfriamiento o el calentamiento de las aguas del Pacífico. Lo que nosotros debemos de saber es que en el planeta Tierra hay corrientes marinas y que muchas veces esas corrientes cambian su flujo en función de las temperaturas asociadas a dicho elemento. Entonces, algo que se observó específicamente con esto que conocemos como el fenómeno del Niño es que las temperaturas del Pacífico se calentaron o tuvieron valores un tanto superiores a lo que generalmente se solía tener en dichos elementos. Y por ejemplo, esto fue en el año 94. Y aquí observamos específicamente, bueno, este es el fenómeno del niño del 97, pero observamos estas zonas que están o estuvieron a un valor superior al habitual. Entonces nosotros nos podemos provocar, pero ¿cuál es el problema de que el océano Pacífico se caliente o se enfríe? Nosotros no estamos en el océano Pacífico. Pero sí tiene mucho que ver, por ejemplo, con la formación de huracanes. Los huracanes generalmente lo que persiguen es aguas un poco cálidas, y debido a esto forman lugares en los cuales es mucho más común de que estos elementos estén presentes. Entonces, lo que causa específicamente el fenómeno del Niño es que el patrón de las lluvias se modifique un poco. Que, por ejemplo, el fenómeno del Niño para nuestra ubicación no es tan beneficioso porque la principal fuente de lluvias que tenemos nosotros generalmente proviene del Caribe. Y cuando hay fenómeno del Niño, entonces no se manifiestan o no tenemos tanta creación de lluvias en dicho lugar. Y bueno, ¿y por qué se llama fenómeno del Niño? Esto es porque unos pescadores en Ecuador, si recuerdo, cuando se encontraron con un cardumen de peces que estaban muertos, pensaron que era como una manifestación de que
el niño Jesús, decían ellos, estaba próximo a venir. Entonces, por eso se conoce como fenómeno del niño, en honor a esta evidencia que resaltaban estos pescadores. Y el fenómeno de la niña, si el niño es calentamiento, entonces el enfriamiento es lo contrario. Entonces, fenómeno de la niña. Cuando el fenómeno de la niña, las temperaturas promedio del Océano Pacífico se enfrían un tanto. Y los efectos que producen en nuestro entorno es algo contrario. Por ejemplo, cuando ocurrió el huracán Mitch era el fenómeno de la niña. Con Eta y Iota también era fenómeno de la niña. Creo que el año pasado también era fenómeno de la niña. O sea que en esos años lo que tenemos es un aumento en promedio de las lluvias para dicho lugar. Entonces, en función a esto, los países se fueron tratando de establecer y fueron intentando ir desarrollando ciertas agendas de forma común, en la cual ellos trataban de analizar específicamente por qué se producían estos elementos. Estamos hablando de antes del año 2000, que no se sabía exactamente por qué producía esto, pero empezaron a hacer como un análisis continuo en estos parámetros que estamos mencionando y observaron esos cambios. Entonces, a partir de esto es que formaron ciertos modelos de cambio climático para tratar de predecir o decir específicamente cuáles son los cambios que vamos a tener hacia adelante. Y estos cambios eran en función a la cantidad de gases de efecto invernadero que se estaban emitiendo en dichos valores. Se formaban ciertas estadísticas, por ejemplo, qué pasa si no emitimos más de lo que tenemos, qué pasa si emitimos o nos conservamos específicamente al ritmo que tenemos actualmente, o qué pasa, perdón, si el ritmo de emisión va hacia la alza. Entonces, en función a eso, intentaron como predecir estos mapas que están observando actualmente, en la cual se mostraba como ciertos rangos de temperatura en la cual va a ir en aumento. Pero si hay algo que sí manifestaron en ese caso es que quizás esos estudios, a diferencia a los actuales, o sea, habían como muchas variables. Y vaya, por ejemplo, cuando nosotros estamos intentando conocer algo, ocupamos saber datos concretos que nos lleven específicamente a lo que requerimos. Pero en ese tiempo había muchas variables, los que les mencioné, las diversas formas de ver cómo se iba a continuar con la emisión de estos gases. Entonces, mostraban específicamente esta forma o comportamiento. Pero sí se observó, por ejemplo, de que el comportamiento de las lluvias en algunos cambios podía aumentar o disminuir, como ya hemos mencionado anteriormente, también debido al fenómeno de la niña. Y también se observó que las temperaturas han ido en aumento, o sea que son fenómenos ya observados y que se ha verificado específicamente su comportamiento. Entonces, a partir de esto, entonces se empezó a analizar qué puede provocar estos cambios, si estos cambios no tienen una consecuencia específica en nuestro entorno o van a causar específicamente un cambio en dicho lugar. Y esto que estamos observando ahorita es como un promedio de los resultados que podemos observar. Y aquí lo importante es resaltar es que, por ejemplo, para nuestra región se detectaron específicamente ciertos valores. Vamos a centrarlo un poco de esta forma. Por ejemplo, para la zona del Atlántico o del Mar Caribe, va a haber un aumento, o se predice específicamente que va a haber un aumento en la elevación del nivel del mar. Aparte de eso, vemos la tercera, que es un aumento de las precipitaciones e inundaciones. Esto, y si es un cambio que se ha observado ya en la actualidad, por ejemplo, lo que mencionaba creo que anteriormente, es que, por ejemplo, en un día, en una lluvia, en ocasiones puede llover lo que antes llovía en una semana. Entonces, los sistemas para llevar el agua, si están con basura o están obstruidos, entonces no pueden mover todo el agua, entonces representa una inundación. Y a veces sí pasa eso, que hay periodos en los cuales no tenemos nada de lluvia y de repente viene una lluvia y llovió todo lo que iba a llover, por ejemplo, en 1 o 2 semanas. Entonces, sí son efectos en los cuales, por ejemplo, la cantidad total de lluvia que tenemos es casi constante,
o tiene variaciones leves, pero esto que se presenta así de esta forma la lluvia es algo que sí dificulta en gran manera. Y si observamos, el último objeto que mencionábamos acá o que está representado es que vamos a tener mayor cantidad de incendios. Y eso sí ya lo hemos observado. Y es algo sumamente común, por ejemplo, en los meses entre marzo, abril y mayo. ¿Por qué se produce esto? Porque la humedad relativa en dichos meses es realmente baja. La humedad relativa es, por ejemplo, decir qué porcentaje del aire posee agua. Y, por ejemplo, no sé si ustedes lo conocían, pero eso ha existido siempre. Y es algo que al menos requerimos, por ejemplo, para respirar. Si nosotros respirásemos un aire con una humedad relativa cero, no podríamos respirar, estaríamos como raspados. No sé si alguna vez han tenido una especie de gripe que uno respira y siente como perforado acá la garganta. Así seríamos específicamente si respirásemos este eh, tipo de aire. Pero la humedad en esos meses es baja. Entonces es sumamente común que con elementos, quizás un vidrio que se ha tirado en el camino o quizás alguien, bueno, provocó una chimenea y no la supo apagar de forma correcta, entonces al final el fuego se termina extendiendo. Y lastimosamente, no tenemos, o sí, no tenemos controlado específicamente, o no hacemos talas en los bosques. Por ejemplo, que a determinada distancia hay una tala como de unos 10 metros. ¿Qué es lo que permite esto? Que si hay un fuego en una zona, ese fuego no se vaya extendiendo, sino que específicamente a ese lugar donde hay como 10 metros que no tenemos vegetación, entonces que hasta ahí llegue el incendio. Y aparte de eso, el personal dedicado a estar observando específicamente el, el entorno es muy poco. Y aparte de eso, sí tenemos una elevación de las temperaturas, pero no una forma tan pronunciada como en otros lugares. Entonces tenemos ciertos patrones que van a estar cambiando y que muchos de esos patrones también son importantes para el modelo de vida que tenemos en dicho lugar. Por ejemplo, un aumento en la variabilidad del clima puede ser de que ciertas regiones que antes tenían ciertos tipos de plantaciones ahora no las puedan existir en dicho lugar. La elevación del mar sí es sumamente importante. Por ejemplo, se presume que va a ser entre 40 a 2 metros, pero eso se puede observar específicamente por, vaya, por ejemplo, la marea. Cada vez la marea va llegando a puntos más cercanos. Por ejemplo, en zonas donde hay bahías, zonas donde hay menor peligro, pero en otros sectores sí se puede observar específicamente dicho elemento. Por ejemplo, en esta imagen que observamos una comparación de foto del 85 con foto del 2000 y observamos que hay menor cantidad de nieve, ¿verdad? Entonces, si hay menor cantidad de nieve, eso significa que la temperatura en dicho lugar tiende a ser superior. Cambios en la biosfera, ya lo había mencionado, porque las condiciones de clima, humedad en dicho lugar han cambiado. Entonces, ciertos productos que antes estaban ahí ya no pueden sembrarse o tener específicamente este elemento. Desertificación, sequía por cambios en las lluvias, incendios, ya los habíamos mencionado. Y al final, esto lo que nos lleva es tratar de ver qué especie de manejo podemos hacer con el calentamiento global. Y esto se hace a través de estas propuestas. Y a través de estas propuestas se intenta, por ejemplo, tener cierto control de las emisiones de CO2 y también emisiones de clorofluorocarbonato. Pero en sí casi todas las medidas se han resumido a dos tipos de medidas. Por ejemplo, todos los países también han sido responsables y han incorporado en sus ministerios de ambiente direcciones encargadas de este elemento, pero casi todas están enmarcadas en función a la mitigación y a la adaptación. La mitigación es, por ejemplo, si tenemos ciertas medidas que estamos haciendo y emitimos gran cantidad de gases de CO2, entonces tratar de irlas reduciendo. Por ejemplo, la eficiencia energética es algo que nos sirve de esta forma, porque sabemos que con la liberación o la generación de energía o el uso de la energía estamos emitiendo gases de efecto invernadero. Entonces, si estamos consumiendo menor cantidad de energía, entonces menor cantidad de gases de efecto invernadero se van a ir liberando.
Entonces es una forma para mitigar, ir reduciendo específicamente la liberación de gases de efecto invernadero. Y la adaptación específicamente es prepararse. ¿A qué? Hay ciertos lugares en los cuales podamos hacer un montón de cosas, pero ya no podemos regresar específicamente a como era el patrón previo al cambio climático. Entonces la adaptación es cambiar esos roles. Por ejemplo, si yo vivo en una casa cerca de un río y constantemente el río me está inundando la casa, entonces si estoy pensando de forma objetiva, yo sé que ese lugar ya no es apto para vivir. Entonces la adaptación podría ser moverme a otro lugar eh, para tener menos problemas con las lluvias hasta ese punto. Entonces, a través de estas dos medidas es como se ha identificado la solución para dichos problemas. También se han firmado acuerdos. El primero fue la Convención Marco de las Naciones Unidas en 1992 y creo que fue posteriormente en 1997 en el Protocolo de Kioto, en el cual casi todos los países se comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El único país que en ese tiempo no se comprometió creo que fue Estados Unidos. Pero, por ejemplo, en la actualidad, Estados Unidos y China emiten aproximadamente el 48% del total de los gases de efecto invernadero del mundo. El principal emisor no es Estados Unidos, sino que China. Ellos tenían bastantes plantas de carbón. Y el carbón, lastimosamente, de las formas de energía del petróleo, es el que más emite gases de efecto invernadero. Actualmente, como esto se ha ido desarrollando, es que, por ejemplo, muchos de estos lugares han firmado los acuerdos. Por ejemplo, un acuerdo bastante famoso hasta la fecha es el Acuerdo de París. Este se firmó en 2015, en el cual Honduras y todos los países se comprometieron a través de las contribuciones nacionales determinadas, o más conocido en inglés como la NDC, en la cual se fijaban metas. Y esas metas se tienen que cumplir específicamente al 2030. ¿Qué meta se puso Honduras? Reducir un 15% la emisión de gases de efecto invernadero, aumentar en 1 millón de hectáreas las plantaciones de bosque en ciertos lugares que se ha detectado que ha habido problemas con el bosque o que se ha ido degradando, entonces en esas zonas ir interactuando. Y esas son las principales metas que tiene Honduras. Ahora, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos de cumplirlas? Creo que estamos más lejos que cerca, pero sí se han tomado muchas medidas para intentar solucionarlo. Pero el problema es que esas medidas no tienen tanto peso o respaldo específicamente por las autoridades. Y actuando o desarrollando de esta forma es realmente sumamente difícil poder tener éxito con estas medidas. No sé si tienen preguntas o consultas hasta acá.